Propuesta del nuevo departamento en la depresión Momposina. Para efectos de realizar el estudio de viabilidad fiscal y legal, hemos tomado una muestra de municipios, teniendo en cuenta los principios básicos del ordenamiento territorial consagrados en el último proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, así como los principios del ordenamiento de cuencas de Orlando Falk-Borda. Bajo estos principios, se desprenden los ejes propuestos por Alberto Mendoza y bajo los cuales también se plantea la propuesta del nuevo departamento en la depresión Momposina, como son la unidad étnico-cultural de sus municipios, la unidad geoambiental, cumpliendo el criterio exigido por la Ley 99 de 1993, su unidad geopolítica, socioeconómica y funcional. El nuevo departamento ya funciona hace rato bajo formas administrativas estatales y su problemática y potencial es homogéneo entre sí, pero muy distinto de sus actuales capitales, Santa Marta y Cartagena. El nuevo departamento estaría integrado por 7 municipios de la subregión sur del Magdalena, desde Santa Bárbara de Pinto hasta El Banco, y 15 municipios de Bolívar, en la isla de Monpós, Las Lobas, hasta Morales en el sur. Tendría una población de 399.715 habitantes, el 59% de los cuales se ubicaría en la zona rural y el 41% en la zona urbana. Es decir, sería un departamento rural, acorde con sus reales características, lo cual facilitará los procesos de planeación, mejorando esta falencia respecto a Magdalena y Bolívar, que, por ser departamentos eminentemente urbanos, ocultan la problemática particular de la depresión Momposina. El nuevo departamento en la depresión Momposina tendría más población que 9 de los actuales departamentos, como por ejemplo, más población que Arauca y San Andrés, y muy cercano a departamentos como Quindío. Tendría una extensión de 11.378 kilómetros cuadrados, superando ampliamente en tamaño a 7 de los actuales departamentos, como por ejemplo Sucre, Caldas y Atlántico. El tamaño del nuevo departamento estaría cercano al tamaño promedio de los departamentos de Francia, España y Chile, países con avanzados y dinámicos procesos de reordenamiento territorial. Para calcular los ingresos y gastos del nuevo departamento, consideraremos las estadísticas de los actuales. Casi la mitad, el 47% de los ingresos de los actuales departamentos, corresponden a transferencias de la nación, seguidos de los tributos propios, equivalentes al 29% de los ingresos totales. El impuesto a la cerveza constituye el 31% de los ingresos tributarios de los departamentos, constituyéndose en la principal renta por este concepto, seguido del impuesto a los licores con el 21% del total. Las regalías departamentales entre 1994 y 2006 ascienden a 11 billones de pesos, de las cuales Guajira y Cesar percibieron 1.2 billones para el caso de la región Caribe. La participación de Magdalena en las regalías departamentales es bastante insignificante y su ingreso actual depende de las regalías por escalonamiento, a las cuales también podrá acceder el nuevo departamento en la depresión Momposina por estar también en la región Caribe y de manera directa. Los municipios en la depresión Momposina han percibido en los últimos 20 años regalías por valor de 27.395 millones de pesos, lo cual constituye un potencial para liquidación de futuras regalías departamentales o cofinanciación de proyectos de impacto subregional. El impuesto a la cerveza lo calculamos mediante un trabajo de campo en los dos principales centros de distribución, El Banco y Atillo de Loba, el cual arroja un impuesto a la cerveza per cápita para el nuevo departamento de 29.450 pesos, luego de ajustarlo por el menor nivel de ingreso de los habitantes de la depresión Momposina respecto al ingreso per cápita de Magdalena y Bolívar, que son 37.840 pesos y 31.493 pesos respectivamente. Para los demás tributos, utilizamos el método per cápita, ajustándolo de acuerdo al menor nivel de ingreso y a la menor base tributaria para el caso de la depresión Momposina. Finalmente, los ingresos del nuevo departamento, equivalente a un recaudo tributario per cápita de 49.637 pesos, inferior al promedio nacional de 88.653 pesos. Es decir, trabajamos con un escenario pesimista, factible de mejoramiento en las proyecciones que se realicen a futuro. Del gasto de funcionamiento de los actuales departamentos para servicios personales y gastos generales destinan el 28% del gasto de funcionamiento, es decir, es minoritario el porcentaje relacionado con la atención directa de los servicios de la entidad, caso que no debe repetirse para el caso del nuevo departamento en la depresión Momposina. Por ello, para el cálculo del gasto de funcionamiento del nuevo departamento, diseñamos una estructura administrativa liviana, pero acorde con las funciones legales, considerando que, inicialmente,
algunas de estas sean desempeñadas por órganos del nivel central, pero constituyendo los respectivos fondos exigidos por la ley, que la nueva entidad posee la ventaja competitiva de no asumir el costo de la alta carga de pensionados que, por ejemplo, posee la Gobernación del Magdalena, cuyo costo es el triple de los actuales servicios personales. Los costos de Asamblea y Contraloría fueron proyectados por el Ministerio de Hacienda. No obstante, en nuestro nuevo departamento no se considerará el gasto de Contraloría, por cuanto esta función entrará a ser asumida por la respectiva Contraloría General de la República, generándole así un ahorro inicial al nuevo departamento por las funciones de control. Así, el plan financiero contempla la proyección de ingresos y gastos a 3 años. En la primera parte observamos el componente corriente. Los ingresos corrientes de libre destinación para el primer año ascenderían a la suma de 20.155 millones de pesos, de los cuales se descuentan las respectivas provisiones para el Fondo Nacional de Pensiones Territoriales y otro para asumir la negociación de la deuda heredada de Magdalena y Bolívar. Para el caso de esta última, solo se aceptaría aquella deuda efectivamente generada en los territorios de la Depresión Momposina. Igualmente, se descuenta el gasto de funcionamiento reseñado anteriormente. Al final, el nuevo departamento generaría un ahorro corriente anual de 8.884 millones de pesos para el primer año, el cual implica un significativo mejoramiento en la asignación de recursos propios para los habitantes de esta región. Si dividimos este ahorro entre el número de habitantes del nuevo departamento, tenemos que cada habitante recibiría inversión con recursos propios por valor de 22.242 pesos anuales. Para el caso de Magdalena, cada habitante recibe actualmente inversión per cápita con recursos propios por valor de 1.594 pesos anuales. Y en Bolívar, esta inversión asciende a 1.453 pesos anuales, de acuerdo con los respectivos planes de desarrollo de dichos departamentos. En síntesis, la nueva entidad estaría en capacidad de incrementar la inversión con recursos propios respecto a los niveles que actualmente están en capacidad de generar Magdalena y Bolívar. Pero ¿por qué Magdalena y Bolívar generan tan poco nivel de ahorro con recursos propios? La respuesta podemos encontrarla en este cuadro. Observemos en color amarillo cómo el alto gasto de funcionamiento, las mesadas pensionales y las provisiones para el pago de su deuda absorben la mayor parte de los recursos de Magdalena y Bolívar, incidiendo en su baja generación de ahorro con recursos propios para inversión. El Ministerio de Hacienda, en su reciente informe, advierte sobre la exagerada carga pensional de Magdalena y Bolívar, departamentos que aún seguirán muchos años más en su plan de pago de pasivos. Igualmente, en el año 2008, Magdalena no cumplió con el tope al gasto de funcionamiento exigido por la Ley 617 del 2000. En cambio, el nuevo departamento tendría una estructura administrativa liviana que le permitirá generar un mayor nivel de ahorro y proveer un colchón para las reservas de ley y afrontar pasivos contingentes. Magdalena y Bolívar reciben 456.633 millones por cuenta del Sistema General de Participaciones para Educación. Según Planeación Nacional, con el nuevo departamento, estas les bajarían a 326.000 millones. La diferencia, es decir, 129.701 millones, es el valor que correspondería al nuevo departamento para educación. Observemos cómo la asignación por habitante para Magdalena y Bolívar baja de 146.480 pesos a 120.286 pesos. La diferencia es el valor que cada habitante, por ejemplo de Santa Marta y Cartagena, percibe de más, cifra que en total asciende a 71.194 millones para todos los habitantes de esos dos departamentos. Con este ejercicio, demostramos que ciudades como Santa Marta y Cartagena se benefician de los altos índices de pobreza y bajos niveles de cobertura de la Depresión Momposina para la asignación de transferencias de la nación. El plan de inversiones del nuevo departamento quedaría financiado principalmente por el ahorro corriente disponible y las transferencias del Sistema General de las Participaciones de la Nación para educación, salud pública y agua potable. No se consideran en este ejercicio los ingresos correspondientes a recursos de cofinanciación, regalías y otros ingresos que entrarían a alimentar este plan de inversiones del nuevo departamento en la Depresión Momposina. El nuevo departamento se ubicaría en la cuarta categoría conforme a los criterios de categorización de la Ley 617 del 2000, que a nuestro parecer deben ser los mismos que se apliquen como base para establecer los requisitos para crear nuevos departamentos en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que se estudia.